Bienvenidos a otro encuentro con el maravilloso mundo de la ciencia. Quiero recordar que en la lección anterior realizamos una consolidación de los aspectos fundamentales tratados hasta el momento. Hoy les propongo analizar cómo se desarrollan una serie de procesos en la célula que permiten el mantenimiento de las estructuras celulares, así como su continuidad en el tiempo. Estamos hablando del metabolismo celular. Ya les propongo conocer el título de nuestra lección de hoy. Unidad número 2. Los niveles de organización de la materia. Lección 10. Metabolismo, procesos de síntesis y degradación. Con esta lección nos proponemos precisamente definir qué cosa es el metabolismo, explicando los procesos de síntesis y degradación mediante ejemplos. Es mediante la nutrición que los organismos incorporan la materia prima necesaria para realizar el proceso de metabolismo. Pero, ¿qué cosa es el metabolismo? Observemos la siguiente lámina. Metabolismo es una propiedad inherente a la materia viva. Es un conjunto de reacciones acopladas en las que se degradan o sintetizan compuestos necesarios en los organismos. Hay que señalar que son reacciones bioquímicas acopladas que van a ocurrir en el interior de la célula. Es un proceso regulado enzimáticamente. Tomen esta nota en su libreta. Hay que señalar que el metabolismo tiene su expresión a nivel celular y de organismo, y que según el predominio de estas reacciones que ocurren, el metabolismo se puede diferenciar en procesos de síntesis celular
y procesos de degradación celular. Vamos entonces a analizar en qué consiste la síntesis celular. Es la formación de componentes moleculares de la célula a partir de moléculas sencillas con el consumo de energía. Vamos entonces a observar algunos ejemplos que ocurren en la síntesis celular. Tenemos la fotosíntesis, la quimiosíntesis y la síntesis de otros compuestos. Más adelante explicaremos cada uno de ellos.
Ahora estamos observando las características del proceso de degradación celular. Son las transformaciones de moléculas complejas a otras más sencillas con la liberación de energía. Observen aquí la diferencia con relación a la síntesis celular. En la degradación celular se llevan a cabo los procesos de fermentación y respiración. En el caso de la respiración, está presente la respiración aerobia y la respiración anaerobia. Estos dos procesos ocurren de forma simultánea en la célula, o sea, mientras unas sustancias se sintetizan, otras se degradan y viceversa. Ocurren mediante reacciones de oxidación-reducción, mediante la participación de enzimas. Vamos a comenzar analizando el proceso de fotosíntesis, que es un proceso que constituye una fuente de energía para todos los organismos del planeta. Analicemos sus características. Fotosíntesis, proceso de síntesis celular que ocurre en los cloroplastos de las células vegetales, donde a partir de dióxido de carbono y agua se obtiene glucosa y de oxígeno con consumo de energía luminosa. Tomen esta nota
y cuiden la ortografía. Están observando ustedes la fórmula general de la fotosíntesis. Observen cómo se obtiene precisamente a partir del dióxido de carbono y el agua la glucosa y el dioxígeno. Recuerden que este es un proceso que se realiza en todas las partes verdes del vegetal, fundamentalmente en las hojas y con la presencia también de la clorofila en cada una de las células de la planta. ¿Qué importancia tiene este proceso de fotosíntesis? Vamos a resumirlo. Constituye una fuente inagotable de materia orgánica para todos los organismos. Enriquece a la atmósfera de oxígeno, favoreciendo la respiración aerobia.
El proceso de quimiosíntesis es la formación de compuestos orgánicos a partir de compuestos inorgánicos, con gasto de energía. Esto ocurre fundamentalmente en organismos unicelulares, como es el caso de las bacterias. Ahora vamos a analizar el proceso de fermentación. La fermentación es la degradación incompleta de la molécula de glucosa en ausencia de dioxígeno. Esta se lleva a cabo en el citoplasma de las células, en numerosas bacterias, hongos y también en el tejido muscular del hombre en condiciones de déficit de oxígeno, por ejemplo, durante un trabajo muscular intenso cuando se produce la llamada fatiga muscular. ¿Qué importancia tiene este proceso de fermentación? Observemos. La fermentación es utilizada en la elaboración del yogur, vinagre, vinos, licores, pan y otros productos. Hay que destacar que existen varios tipos de fermentación. Pueden ser alcohólica, láctica y acética. Esto es de acuerdo al producto final que se obtenga. Quiero destacar que las fermentaciones más estudiadas y más utilizadas por el hombre son las alcohólicas y lácticas. Después de realizar este análisis en estos procesos, vamos ahora a analizar las características del proceso de respiración. La respiración es la degradación completa de la glucosa en dióxido de carbono y agua, siendo el aceptor final el electrones o los electrones es de oxígeno. Están observando ustedes la fórmula general del proceso de respiración, donde se obtiene una gran cantidad de ATP necesaria en los procesos de los organismos. Hay que señalar que este proceso de respiración se realiza mediante reacciones de oxidación-reducción y dando como resultado moléculas con un alto contenido energético, precisamente el ATP.
La respiración aerobia es cuando se utiliza el dioxígeno atmosférico como el aceptor final del electrón, o sea, cuando los organismos respiran en presencia de dioxígeno. La respiración aerobia es un proceso muy complejo que se realiza mediante reacciones en grupo. Estas son la glucólisis, el ciclo de Krebs y la cadena respiratoria. Quiero señalar que en el caso de la cadena respiratoria es donde se produce la mayor cantidad de ATP. ¿Qué importancia tiene la respiración aerobia? Observemos. Mediante este proceso se libera la energía de los compuestos orgánicos que pueden ser utilizadas en forma de ATP en las diferentes funciones celulares. En el caso de la respiración anaerobia, es aquella que realizan algunos organismos en ausencia de oxígeno. Ahora, para resumir, quiero que ustedes disfruten de un material relacionado con el proceso de metabolismo. Pero antes quiero aclarar que van a escuchar, por ejemplo, el término catabolismo y anabolismo. Sencillamente, el catabolismo es el proceso de degradación celular y el término anabolismo es el proceso de síntesis celular. Quiero antes que ustedes observen una guía de trabajo para que centren la atención en aquellos aspectos fundamentales del material. Necesidad del proceso de nutrición. Energía que producen las células. O sea, en estos aspectos ustedes van a centrar la atención en el material.
también observarán las reacciones químicas que se llevan a cabo, así como la presencia de organismos consumidores y productores. Tan distintos como son todos los organismos, pluricelulares o unicelulares, todos comparten similares moléculas químicas como el ADN. Es el ADN lo que determina cómo cada uno realiza un proceso fundamental: fabricar y consumir energía. En otras palabras, cómo realizan su metabolismo. ¿Cómo sobreviven los organismos en este mundo inconstante y competitivo? Por una cosa, todos necesitamos alimento. Los elementos químicos lo descomponen y lo usan como energía para construir nuevas células. Esta manzana sacía mi hambre, pero no logra satisfacer a un gran carnívoro. Diferentes organismos, diferentes necesidades de energía. No importa cuál sea el hábitat al que un microorganismo pueda llamar su hogar, todos los microbios realizan este único y básico proceso vital. Un proceso que todos debemos realizar para crecer y sobrevivir: el metabolismo. El metabolismo alude a las miles de reacciones químicas y labores físicas de las células. Es la afluencia de materia y energía. Exploraremos una variedad de estrategias metabólicas productoras de energía, estrategias determinadas por las moléculas compartidas por todos los organismos: el ADN, la columna vertebral de la diversidad, la síntesis proteínica, el metabolismo y la vida misma. Las células son como fábricas químicas. Pasan mucho tiempo produciendo energía como trisfosfato de adenosina, o ATP, el material de almacenamiento de energía de todos los seres vivos de la Tierra. Luego utilizan esa energía para conducir sus reacciones químicas. Estas reacciones químicas se dividen en dos grupos: el catabolismo y el anabolismo. El catabolismo es el proceso de partición de macromoléculas para la obtención de sus componentes más pequeños. Estos componentes pueden ser aún más metabolizados para la obtención de energía o utilizados como bloques de construcción para hacer nuevas macromoléculas. Este proceso de utilización de energía y producción de bloques simples de construcción para hacer nuevas macromoléculas para la célula se llama anabolismo. Son el entorno en que vive el organismo y las fuentes energéticas disponibles en ese entorno los que determinan cuál es la estrategia productora de energía más exitosa y, por ende, la que permitirá la supervivencia del organismo. Los organismos pueden obtener su energía a través de varias maneras. Por ejemplo, a través de la fotosíntesis, la conversión de energía liviana en ATP. O a través de la quimiosíntesis, la conversión de energía química inorgánica, como la del hidrógeno o el azufre, en ATP. O la fermentación y respiración, la conversión de energía química orgánica, como desechos orgánicos o azúcares, en ATP. Son procesos diferentes, pero todos se producen en el mismo ambiente y algunos hasta en el mismo organismo a distintas horas o bajo diferentes circunstancias. El modo en que funciona la vida hace que los productores primarios, tales como los organismos fotosintetizadores o quimiosintetizadores, utilicen parte del ATP que producen para crear compuestos ricos en carbono. Otros organismos, los consumidores, separan los lazos de estos compuestos ricos en carbono para liberar la energía que se depositó. Los productores primarios, como las plantas, forman lazos ricos en carbono, y los consumidores, como por ejemplo los animales y microorganismos, los rompen. Es un gran ciclo. Los microbios, al estar desde hace mucho más tiempo en la Tierra, evolucionaron de diferentes maneras para llevar a cabo este ciclo.
En la mayor parte del mundo fuera de los laboratorios, los ecosistemas son complejas mezclas de organismos con diferentes capacidades metabólicas que no solo coexisten, sino que funcionan juntos para ser más que la suma de las partes. Como este ecosistema, una planta de tratamiento de aguas residuales en Radford, Virginia. Más allá de todas las instalaciones, es un proceso metabólico natural. Los materiales de desecho que ingresan a esta planta de tratamiento de aguas provienen de una amplia gama de personas que comen cosas distintas y tienen diferentes microbios, y por ende tienen diferentes clases de excreciones, sin contar las demás cosas que pasan por la pileta o el excusado. A través de esta planta hay una gran cantidad de actividad metabólica, pero realmente estamos aquí para concentrarnos en una, la respiración. Y para ayudarme con eso está la doctora Nancy Love, profesora de Ingeniería Civil de Virginia Tech. Hablaremos de lodo activado, me encanta hablar de esto. ¿Y a quién no? Pero antes de comenzar con el tema, que está más adelante en el proceso, necesitamos hablar un minuto de esto. Bien, ¿qué pasa aquí en este gran estanque, básicamente? Bien, las aguas residuales que provienen de la comunidad, además de algunos desechos industriales, vienen hasta aquí y hay que separar los líquidos de los sólidos. En este punto lo hacemos removiendo las grandes partículas sólidas del líquido y luego este será trasladado al proceso de lodo activado donde se está llevando a cabo el metabolismo. ¿Allí es donde hay acción microbiana? Exacto, ¿pero quieres ir a ver eso? Sí, vamos a ver el Bien. metabolismo. Doctora Love, cuando mis oídos del ego escuchan la palabra respiración, inmediatamente comienzo a pensar en aspirar aire, y no es eso de lo que se habla aquí. Así es, los organismos respiran en un sentido, pero es más complicado que eso. Las aguas residuales que ingresan a esta planta contienen energía bajo la forma de electrones y las bacterias convierten a esos electrones en algo que puedan consumir. Es una fuente de alimento para ellas, es una fuente de energía. Estos compuestos en las aguas residuales ingresan a las mismas células de las bacterias y cuando eso ocurre los electrones disponibles tienen que ir a alguna parte y en este caso esos electrones van al oxígeno, de modo que los organismos depositan el electrón de la fuente de alimento, las aguas residuales, en el oxígeno y en este proceso forman ATP. Ese proceso de tomar los electrones de los compuestos de aguas residuales, depositándolos en el oxígeno y produciendo ATP para energía, se llama respiración y es una forma de catabolismo. Al mismo tiempo, no todos los compuestos en las aguas residuales se van a través del catabolismo. Algunos de ellos atraviesan otro camino y crean partes corporales o materiales celulares para formar nuevas células. De modo que lo que sucede es que las aguas residuales ingresan con energía disponible y terminan formando agua a través del proceso de respiración del lado catabólico y células del lado anabólico. Y todo tiene que tener lugar ante la presencia de oxígeno. Y cuanto más oxígeno, más pronto y rápido se producirá. Con este material hemos resumido las características del proceso de metabolismo que hemos estudiado en el transcurso de la lección. Ahora les propongo un trabajo independiente para que continúen profundizando en el tema. Redacta un texto donde expreses la importancia del metabolismo celular. Recuerden que deben tener en cuenta la utilización de los signos de puntuación, la ortografía y la claridad en las ideas.
también los invito a que realicen las actividades que aparecen en su folleto de trabajo relacionado con este tema. Y ya nos estamos despidiendo hasta un próximo encuentro donde estaremos juntos en el maravilloso mundo de la ciencia.